Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal, Maivi Entre Libros. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es las mujeres mayores como protagonistas de la historia. Quería hablar de este tema porque he notado dos patrones específicos. El primero, que no solamente lo he notado yo, seguramente todos ustedes también lo han notado, es el hecho de que hay muy pocas historias que centran la experiencia de mujeres de cierta edad para arriba. Normalmente cuando hablamos de mujeres que están, digamos, en la segunda mitad de su vida, siempre estamos hablando de personajes de soporte, de la madre de, la esposa de, la amiga de, la tía, etcétera, etcétera, la maestra. Pero rara vez vemos historias que las ponen en el centro y las tienen como protagonistas. Son muy pocas esas historias, pero cuando las encontramos, muchas veces son historias que están buenísimas. Y ese es el segundo patrón que estoy notando, que en lo que fue mi literatura de los últimos años, prácticamente todos los libros que han tenido como protagonista a una mujer mayor han sido libros que he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no solamente hablando de libros, sino también hablando de películas. En los últimos años ha estado habiendo un poco más de presencia de mujeres mayores en historias de la literatura, pero también en historias en la pantalla. Y es algo que agradezco muchísimo porque cuando era mucho más chica, y gracias a esta falta de representación en las historias en general, siempre me daba esa sensación como que mi vida tenía una fecha de caducidad que no era necesariamente mi fecha de muerte, sino que es como que las oportunidades de vivir, de hacer cosas emocionantes, de tener aventuras, de probar cosas nuevas, eran cosas que, digamos, yo tenía un tiempo limitado para hacerlo y que a partir de determinado momento mi vida se iba a transformar en una cosa aburrida, al margen, sin novedades, sin cosas emocionantes, sin nuevas historias para contar. Y a medida que voy creciendo y que me voy acercando a cierta edad, la verdad es que me hace muy bien el empezar a ver digamos, historias donde las protagonistas son mujeres más grandes y donde, digamos, me permite tener esa visión, esa representación de lo que puede ser mi vida en la segunda parte, de que la vida, toda la vida puede ser emocionante y nunca es tarde y siempre estamos a tiempo de emprender nuevas aventuras y nuestra vida puede ser extraordinaria en cualquiera de nuestras décadas. Así que la intención de este video es invitarlos a ustedes a que traten de buscar historias que tengan a mujeres mayores como protagonistas, y para eso voy a arrancar con esta lista de 7 libros que tengo para recomendarles. Bueno, para armar esta lista estuve mirando mi biblioteca y estuve viendo aquí todos los libros que tengo que tenían mujeres protagonistas y mujeres más bien mayores. Entonces voy primero a definir qué es lo que, no lo que yo entiendo como mujer mayor, sino lo que yo creo que la industria de Hollywood y la industria literaria entiende como mujer mayor, como mujeres que llegan a una edad en las cuales sus historias se dejan de contar, dejan de ser protagonistas y empiezan a ser más invisibilizadas. Y para mí eso, digamos, son mujeres que han entrado o que han pasado la menopausia. Entonces lo que voy a hacer ahora es hablarles sobre estos 7 libros en orden de la edad de las protagonistas, de la más joven a la más grande. Y vamos a empezar con este libro de Miranda July que se llama All Fours, que este libro ha sido traducido, como siempre les voy a dejar acá, como A Cuatro Patas. Y este libro tiene una protagonista que no tiene nombre y que acaba de cumplir 45 años, con lo cual no es una mujer mayor, no estoy yo demasiado lejos de esta edad, así que no es una mujer mayor, pero sí que, bueno, está empezando a sentir los efectos de la menopausia, y lo que le está pasando a la protagonista de este libro es que está con una crisis de mediana edad. Que eso sí que me está pasando. Pero bueno, básicamente está con una crisis de mediana edad, está, digamos, replanteándose la vida, replanteándose qué es lo que quiere, y se embarca en una aventura que termina no resultando ser exactamente lo que ella pensaba. Pero, digamos, es una historia en la cual nuestra protagonista se pregunta a sí misma
qué es lo que quiere de la vida, qué es lo que quiere de su profesión, si está verdaderamente satisfecha y se siente plena con su familia, si quiere, digamos, sexualmente experimentar otras cosas, volver a empezar de alguna manera en algunos aspectos de la vida. Y es un libro que a mí me gustó, no es de esta lista el que más me gustó, debo decir, porque creo que fue con este libro tuve una cuestión de expectativa versus realidad. Cada vez que escuchaba hablar sobre de qué se trataba este libro, siempre escuché que este libro se trataba de una mujer que se metía en una habitación de un motel y medio como que la remodelaba, la hacía propia y ahí empezaba como a tener una vida paralela o a hacer una especie de escape de su vida. Pero tengo que decirles, eso sí pasa, pero eso es el primer cuarto de este libro. Hay muchísimo más después de eso, o sea, eso pasa por un poquito de la historia y después pasan un montón de otras cosas y siento que no sabía muy bien hacia dónde iba la historia, pero sí que la historia de esta protagonista me resultó súper interesante, me encantó que no le importara lo que dijeran los demás y que se cuestionara un montón de cosas que la sociedad no nos invita a cuestionarnos, y sobre todo cuando llegamos a cierta edad. Así que me gustó mucho ese aspecto de este libro. A continuación quiero brevemente mencionar este libro. Y digo brevemente porque este libro en realidad rompe la regla en el sentido de que no tiene a una mujer mayor como protagonista, pero ya me van a entender por qué quiero mostrar este libro. Este libro es Kingfisher, que está siendo traducido al español, lo sé porque la autora misma lo dijo, todavía no lo puedo encontrar disponible, pero en breve ya va a estarlo. Este libro Kingfisher, nominado al Women's Prize por la autora Rosie Kelly. Este libro tiene como protagonista a un muchacho relativamente joven de 35 años que es gay, pero este muchacho se enamora perdidamente de una mujer que tiene aproximadamente 52 años, que es una poeta que trabaja en la universidad en la cual él está trabajando. Y básicamente lo que tiene de curioso este libro es que nos pone a esta mujer mayor como un objeto de deseo, una mujer, no solamente que es una mujer mayor, sino es una mujer que ha pasado por cosas en la vida, que ha tenido una doble mastectomía porque ha sobrevivido al cáncer y es un tipo de mujer que normalmente la vemos representada como una mujer frágil, como una mujer que está tal vez a las márgenes. Sin embargo, en este libro ella es el mayor objeto de deseo, tanto es así que este hombre, que en realidad es gay, se termina enamorando de ella. Y, digamos, y el poder de esta mujer no pasa justamente por la belleza física, es simplemente que esta mujer es tan talentosa y es tan segura de sí misma y es tan incuestionablemente ella en su personalidad que no le pide permiso a nadie, no le pide disculpas a nadie, es tan magnética que es, digamos, el mayor objeto de deseo de nuestro protagonista. Y eso también, por más que no sea ella la protagonista del libro, ella es el objeto del libro. Ella es lo que viene a ser disruptivo y escandaloso en este libro. Por eso es que me pareció también importante incluir a este personaje, que tampoco tiene nombre, se la conoce como la poeta. El libro del que les quiero hablar a continuación es Black Butterflies, de la autora Priscilla Morris. Este libro fue traducido como Las mariposas de Sarajevo. En este libro tenemos a una protagonista que se llama Zora y ella vive en Sarajevo. Esta es una historia que tiene lugar en el año 1992. Y en este libro vemos a través de la experiencia de Zora cómo comienza, cómo se desarrolla, cómo evoluciona este conflicto terrible que pasó en Sarajevo. Sarajevo es una ciudad que quedó sitiada y la gente quedó atrapada dentro de esa guerra. Estaban, digamos, a la merced de las bombas que caían alrededor, de la destrucción que ocurría alrededor de ellos, y también estaban a merced de paquetes de ayuda que llegaban cada tanto. Y es impresionante en esta historia cómo vemos que la situación va empeorando tanto
y cómo el sentido de normalidad va cambiando totalmente, completamente, momento a momento. El momento, por ejemplo, en el cual de repente se corta la luz eléctrica y parece que es terrible y que cómo vamos a hacer para sobrevivir sin luz eléctrica digamos, y la manera en la que la gente trata de amoldarse a esa nueva realidad y vemos que a lo mejor días más tarde ya está, o sea, eso ya es parte de la vida, o sea, así vivimos sin luz eléctrica y de repente nos quedamos sin agua y ahora cómo vivimos sin agua y digamos, la resiliencia del espíritu humano es impresionante cómo está tan bien narrado en este libro. Y es interesante tener a una protagonista como Sora, porque Sora es una artista y ella especialmente es una artista que se especializa en pintar puentes y en pintar cuestiones relacionadas a la infraestructura, edificios. Y entonces vemos a través de sus ojos el efecto de ver esa infraestructura destruida, el simbolismo que todo eso significa, y vemos lo importante que es el rol del arte en momentos como estos, en momentos en los que, digamos, nos quedamos despojados de toda humanidad, todo lo que era cotidiano ya no existe, nuestro trabajo ya no existe, nuestras rutinas ya no existen y cómo el arte es lo único que nos permite tener un cierto nivel de cordura y tener una cierta conexión con lo que nos hace humanos, ¿no? Y con lo que hace que la vida valga la pena. En esta historia también vemos la importancia de la comunidad, de cómo los vecinos y los amigos se ayudan unos a otros a pasar por momentos terribles. Y, y bueno, y una de las cosas también que escuché en una de las reseñas de este libro es cómo la elección de tener a una protagonista, en este caso de 55 años, como es Sora, es como que ayuda un poco también a poner el ojo en el conflicto y en lo que pasa a nivel comunidad. Porque si en esta historia puntualmente, que está basada en un hecho histórico verídico, si hubiésemos estado hablando de un hombre, muy probablemente haya sido un hombre que haya tenido que ir a la batalla. O si hubiéramos estado hablando de una madre, digamos, el foco estaría puesto en cuidar a los hijos y en cómo abastecer y, digamos, preservar la integridad de los chicos. Pero en este caso, la familia de Sora logró escapar, entonces ella está sola en Sarajevo, ella se quedó atrás y quedó sola en Sarajevo, y eso nos permite poner el foco en una experiencia que es a lo mejor un poco más universal. Y a mí me encantó esta historia, me pareció, es uno de los mejores libros que leí y la protagonista de esta historia me resultó inolvidable. El libro del cual les quiero hablar a continuación es un libro de la autora argentina Claudia Piñeiro y me refiero a Elena Sabe. Esta es la historia de Elena, que tiene 60 y pocos y que padece de Parkinson. Elena ha sufrido recientemente de la muerte de su hija en circunstancias extrañas y cuando todo el mundo dice que, digamos, ha sido una muerte autoprovocada, Elena no está convencida de que eso sea así. Está 100% segura, de hecho, de que no fue su hija Rita quien se quitó la vida, sino que algo más está pasando. Y en esta historia vemos cómo Elena está, de alguna manera, peleando contra sus limitaciones causadas por esta condición del Parkinson, pero también está intentando investigar qué es lo que pasó con su hija. Esta es una historia súper interesante y de alguna manera, bueno, tiene un montón de otros condimentos, ¿no? En cuanto a lo religioso, en cuanto a ciertos mandatos, en cuanto a relaciones complicadas entre madre e hija, pero vemos a esta mujer que está peleando con uñas y dientes por tratar de esclarecer qué es lo que pasó y las limitaciones que su propio cuerpo representan y cómo ella está tratando de superar esas limitaciones para cumplir la misión que tiene en mente. Súper, súper recomendado.
A continuación les quiero hablar de una historia mucho más tierna que la historia de Elena Sabe y me refiero a Criaturas Luminosas de la autora Shelby Van Pelt. Este es un libro que recientemente se transformó en una película en Netflix que no es 100% fiel a el libro, pero que también está muy buena. Si no tienen ganas de leer el libro pueden ver la película. Y básicamente en esta historia vemos a nuestra protagonista que se llama Tova. Es una mujer que está en sus 70. Es una mujer que ha tenido una vida muy trágica porque ha perdido a su hijo cuando tenía 18 años en lo que aparentemente fue un accidente en el mar. Y bueno, y nunca más, su hijo nunca más volvió. Y en el momento en el que la encontramos en esta historia, ella recientemente enviudó. Y Tova es una de esas mujeres que no se puede quedar quieta, que necesita hacer algo, que necesita estar distraída. Entonces empieza a trabajar en un acuario haciendo la limpieza. Básicamente ella, cuando el acuario cierra, su trabajo es venir y limpiar absolutamente todo. Y en su trabajo en el acuario se hace muy amiga de un pulpo. La verdad es que esta es una historia hermosa, es una historia llena de corazón, es una historia que tiene un montón de personajes y me encanta también que Toba tiene un grupo de amigas que son lo más y que siempre están alentándola para que haga más cosas, para que conozca gente. Esta también es una historia que tiene muchísimo humor y eso debo decir que el libro me resultó mucho más gracioso de lo que me resultó la película. Creo que la película no trasladó tan bien el humor que hay en este libro. Y también hay como una pequeña historia de amor incipiente que realmente no se sabe si va a llegar a algún lado, pero hay un personaje en esta historia que está de alguna manera, podemos darnos cuenta, enamorado de Toba o que está interesado en Toba. Y me parece espectacular ver historias de gente que está en sus 70 y que tienen un crush y que les gusta a alguien y que coquetean y que flirtean con alguien. Me parece espectacular, me encantó este libro. Tengo todo un video entero dedicado a este libro si quieren ver un poco más sobre mi opinión y sobre de qué se trata, pero sí, se los recontra recomiendo. El sexto libro del cual les quiero hablar, un libro del cual estuve hablando bastante recientemente, es La corresponsal de la autora Virginia Evans. Este es un libro en el cual vemos a una protagonista que la vemos a lo largo de varios años de su vida. Arranca entre los 70 y pico y para cuando termina el libro ella está en sus 80 y pico. Y este es un libro que está entero escrito en cartas. Cartas y emails que ella manda y que ella recibe. Aprendemos a través de las cartas sobre su vida, sobre su pasado, sobre cosas que ella ha superado, cosas que todavía la afectan, cosas que todavía tiene por aprender, lecciones que tiene por aprender y que aprende y que pide perdón. Vemos sobre miedos por superar, miedos que se superan, aventuras que se inician, verdades que se develan y un montón de acontecimientos interesantes, interesantísimos en la vida de una persona y cómo hasta el último momento siempre puede haber algo interesante y emocionante en la vida. Y de Yapa nomás va este séptimo libro. No tiene necesariamente una mujer mayor como protagonista, pero sí que tiene muchas mujeres mayores. Y me refiero a este libro de Irene Solá que se llama Te di ojos y miraste a las tinieblas. Esta es una historia de horror, pero es lo que yo le llamaría cozy horror. Es una historia que es acogedora, pero es un poquito de terror. Y es un poquito tenebrosa si se quiere. Pero básicamente en este libro seguimos a los fantasmas de las mujeres que han habitado una casa a lo largo de generaciones. Y es un libro que a mí me resultó muy gracioso. Es un libro en el cual yo encontré mucho humor y mucho de ese humor justamente viene dado por las fantasmas más viejas, las mujeres más viejas, las primeras habitantes de esa casa, que vivían en esa casa en una época inmemorial y que ahora están habitando esta misma casa y viendo a quienes viven en la actualidad. Y me causó muchísima gracia la manera en la que describen cosas de la vida actual, cómo describen un auto, cómo describen un celular, cómo describen a un microondas. Me pareció muy, pero muy, muy, muy gracioso. Y
Lo que debo decir es que esta historia es como que vamos siguiendo a estos fantasmas y vamos aprendiendo sobre como toda la línea genealógica, ¿no? O sea, vamos hablando sobre las vidas de las mujeres más antiguas hasta las más modernas. Y tengo que decir que es justamente el relatos de la historia y el punto de vista respecto de la actualidad de las mujeres más grandes y de los fantasmas más antiguos de esta casa. Eso fue el aspecto que más disfruté de este libro. Así que, gente, eso es todo por hoy. Si vieron hasta acá, como siempre, les agradezco un montón. Si me dejan un like, si comentan, si comparten este video, cualquier interacción que puedan tener con este video, siempre ayuda muchísimo a este humilde canal. Espero que les haya interesado el tema de hoy. Déjenme por favor en los comentarios sus recomendaciones de libros o películas o series que tengan como protagonista a mujeres relativamente mayores, mujeres postmenopausia, vamos a decir, o historias como por ejemplo el libro de Kingfisher, que tal vez no necesariamente la mujer es la protagonista, pero digamos tiene un rol que es quizás inusual para una mujer de esa edad. Como siempre les agradezco mucho, les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Chao, chao.